Criterios de aceptación y rechazo. Deben contemplar varios parámetros para determinar la aceptación o rechazo de la mampostería ciñéndose a lo siguiente. A. Resistencia mínima, no menor a 80%. B. Medidas correctivas. C. Resultados de resistencia bajo normas al menor 80%. D. Para las pruebas de carga deben cumplir lo establecido en D3, 8, 2 y 3 o en el capítulo C20. En esto entraremos a los detalles del refuerzo. En este caso vamos a hacer un refuerzo utilizando la mampostería estructural que debe estar por dentro del cumplimiento y los parámetros de recubrimiento y con la distribución adecuada para su aplicación, cumpliendo con los 10 metros máximos y mínimos contemplados para los refuerzos. Seguidamente debe cumplirse con los límites para la colocación de los refuerzos y sus recubrimientos, cumpliendo los requisitos para cada uno como se aplique el mortero, a la pared de la unidad de la mampostería. En eso también vemos el refuerzo longitudinal en las celdas y en las cavidades en las que se inyectan. El refuerzo y la longitudinal que se va a colocar dentro de las celdas y las unidades de perforación vertical en las celdas y las unidades especial tipo viga o cavidades estarán posteriormente a cómo se inyecte el mortero y debe cumplir con los siguientes requisitos. Bueno, estos requisitos serían los principales en A, que es el diámetro mínimo al número 3 octavos o 10 metros y 10 milímetros. En B, para muros con espesor nominal de 200 milímetros o más, no puede tener un diámetro mayor que el número 8, 1 pulgada o 25 metros o 25 milímetros. En C, para muros menores de 20 milímetros de espesor, estos no pueden tener un diámetro mayor que 6 o 3/4 de pulgada o 20 metros y también 20 milímetros. Y en D, que el diámetro no puede exceder 1/3 de la menor dimensión libre de la celda. Bueno, refuerzos longitudinales y transversales en elementos de confinación. Los diámetros mínimos y máximos deben cumplir en el refuerzo longitudinal transversal en los elementos de confinamiento de la mampostería. Confiando nada deben consultarse en el capítulo D10. En el siguiente título, refuerzos longitudinales y transversales en el elemento de concreto reforzado dentro de la mampostería. Los diámetros mínimos y máximos deben cumplir el refuerzo longitudinal y transversal en el elemento de concreto reforzado o usando en combinaciones con la mampostería estructural, excepto los elementos de confinamiento de la mampostería confinada. Cubrimientos de refuerzo. Las distancias de cubrimiento de las barras de refuerzo en mampostería de unidades de perforación vertical o mampostería de cavidad reforzada. Desarrollo del refuerzo embebido en mortero de relleno. La tracción o compresión calculada en el refuerzo en cada sección debe ser desarrollada a cada lado de la sección mediante la longitud de desarrollo, gancho, anclaje mecánico o una combinación de los mismos. En esta seguimos a los ganchos estándar. En el término gancho estándar se estaría usando para la sección, en lo cual significaría un doble de 180 grados de más de una extensión recta al menos 4 veces y el diámetro de la barra para que no sea menor de 64 milímetros en el extremo libre de la barra. También una doblez de 90 grados con más de una extensión recta de al menos 12 veces el diámetro de la barra en el extremo libre de la barra, ¿no? Y un doblez de 135 grados con una extensión recta de al menos 6 veces y que el diámetro de la barra en el extremo libre esté pues puesta en su posición. Están también las actividades preliminares de la construcción. En esta vamos a ver los almacenamientos, en el cual se va a hacer un desarrollo en la obra y se va a utilizar distintos materiales los cuales deben almacenarse de manera adecuada, con espacios acordes al mismo y velando por los que estos no se vayan a perjudicar o dañar de manera adecuada, ¿no? Y también se va a disponer de espacios para almacenamientos de las muestras y las condiciones óptimas cumpliendo con la norma.
Bueno, uno de los requisitos constructivos para el mortero de relleno. Este sería que el mortero de relleno debe cumplir las condiciones de trabajabilidad. Esto para ello tiende a mezclarse con el agua para determinar la fluidez requerida, con una mezcla homogénea sin que éste hubiese empezado su proceso de endurecimiento y con las condiciones para su inyección y que éste pueda llegar a cada punto y lugar donde se requiere llenar. Principalmente estos requisitos constructivos para losas de entrepiso. Para las losas de entrepiso es necesario cumplir con los requisitos que en el numeral A 368 y C 2111 de este reglamento. Principalmente sería el apuntalamiento de muros, que en este se deben contemplar las condiciones ambientales como también las condiciones externas, que estas pueden afectar la durabilidad de la construcción y para ellos debe requerirse o se deben realizar refuerzos o apuntalamientos provisionales y definitivos. Uno, curado de muros de mampostería. La mampostería con unidades de concreto se deben proteger de la lluvia, el viento o la exposición intensa al sol por los primeros 3 días después de instaladas o inyectadas y no requerían el curado con el riesgo de agua. La mampostería con unidades de arcilla deben curarse con la humedad y adecuación durante los 7 primeros días después de instaladas o inyectados para así obtener el resultado esperado. En el capítulo 5 vamos a ver los requisitos generales para el análisis del diseño. En primero entraremos a la hipótesis y los principios generales. En el análisis del diseño de la mampostería estructural se fundamentan los principios y los métodos aceptados para las buenas prácticas en la ingeniería, para lo cual se tiene que tener en cuenta las propiedades y los materiales, los métodos constructivos y los comportamientos de los elementos sistemales y estructurales. En primero está la metodología por estados de límites de resistencia. En esta se utiliza la metodología basándose en el estado del límite de la resistencia, según el capítulo B2.4, y que permite el diseño de las estructuras de mampostería por el método de esfuerzos de trabajo, utilizando combinaciones de cargas descritas en el capítulo B2.3. Estos tienen una resistencia de diseño, que la cual la resistencia de diseño de un elemento en términos de momentos flectores, en carga axial, cortantes y de torsión. Esto se dice que debe ser igual a su resistencia nominal calculada de acuerdo con los requisitos y suposiciones del presente capítulo, multiplicada por un coeficiente de reducción de resistencia. También cuenta con unos valores que pueden ser el valor del coeficiente de reducción de resistencia, que varían desde 0,60 hasta 0,85, dependiendo del tipo de fuerza o efecto en el que se somete el elemento y su sentido de aplicación, diferenciándose también si son una flexión, compresión, cortante o aplastamiento. También cuenta con unas suposiciones de diseño, en el cual el diseño de la mampostería estructural pues puede ser por el método del estado límite de resistencia, que se basa en unas diferentes suposiciones. La primera es la resistencia a la tracción, que la mampostería no resiste esfuerzos de tracción. La segunda, compatibilidad de deformaciones, que el esfuerzo y el elemento deben trabajar como un material homogéneo. La tercera, que es permanencia de secciones planas, que son las deformaciones unitarias que se suponen proporcionales a distancia del eje neutro de la sección. La cuarta, que es la relación del esfuerzo y la deformación para el acero de refuerzo. Estas se contemplan los esfuerzos del acero en su relación con la deformación. La quinta, que es la deformación unitaria máxima, que es a compresión y se toma como 0.003. La sexta, que es la relación de esfuerzo y deformación para la mampostería, y en esta se considera una distribución rectangular o esfuerzos de compresión. Bueno, modelo de elasticidad y cortante. Modelo de elasticidad. Se tiene en cuenta los siguientes valores. El primero, acero de refuerzo, C 220.000 MPa. Mampostería. Se establece en el ensayo de laboratorio, sin embargo, en su ausencia se pueden usar. 1. Mampostería en concreto, de menor a 20.000 MPa.
Mampostería en arcilla, que esta se toma como menor también a los 20.000 MPa. Mortero de relleno se establece en el módulo de elasticidad mediante el ensayo a cilindros, sin embargo se puede usar el menor también a 20.000 MPa. Entraremos a cargas y en esta las estructuras de mampostería se diseñan para soportar los efectos de las cargas combinadas. Además se tiene que tener en cuenta la evaluación de los esfuerzos de diseño y los efectos que las cargas pueden poner en desplazamientos. En esto serían las combinaciones de las solicitaciones. En cada una de las combinaciones de cargas requeridas, las solicitaciones se multiplican por el coeficiente de carga prescrito para la combinación. Y en los efectos causados por el sismo se tiene que tener en cuenta la capacidad de disipación de la energía de la resistencia estructural. En el coeficiente de capacidad de disipación de energía se encontrará una función y en esta entraremos a un sistema de resistencia sistemática, también un grado de irregularidad de la edificación, ausencia de redundancias y requisitos de diseño para cada tipo de mampostería estructural. Bueno, una altura efectiva en H se considera como los siguientes parámetros. Uno de ellos es la distancia libre entre los apoyos. El otro de ellos es la doble dimensión de la medida desde el apoyo. El tercer sería la relación entre la altura efectiva y espesor efectivo, que no deben ser mayor a 25 en muros estructurales. Un ancho efectivo, que sería B, sería para resistencia de flexión y flexocompresión, que se deben tomar los siguientes. El primero, para flexión perpendicular al plano del muro, este sería aparejo trabajado, es el valor mayor entre 6 veces el ancho nominal del muro y la distancia centro a centro entre refuerzos verticales. Para aparejo petaca, que se toma 3 veces el ancho nominal del muro y la distancia centro a centro entre refuerzos verticales. Y segundamente sería la flexión, que es paralela al plano del muro. Este sería el ancho efectivo, que es igual al ancho sólido promedio del muro. Y la fórmula que indica para esto del ancho efectivo sería el área efectiva sobre la longitud del muro. Bueno, resistencias para cargas axiales de compresión. Primero, se plantean las ecuaciones con el propósito de determinar. Capítulo 9. Muros en mampostería reforzada. Las generalidades vamos a ver a partir de este capítulo el cumplimiento estipulado en los capítulos D1, D2, el D3 y en el D4. En los muros de este tipo de mampostería debe tenerse en cuenta un espesor mínimo nominal de 120 milímetros, con las excepciones estipuladas en la tabla 3.5-1. Usos. Se contemplan las restricciones. Capítulo 11. Muros de diafragma. Estos se consideran como muros de diafragma aquellos muros que son continuos desde la cimentación hasta el nivel superior de la edificación. Estos pueden ser rodeados completamente por vigas y columnas de una estructura de concreto reforzado, y que al estar en contacto pleno con ella le garantizan una rigidez de manera similar al efecto de diagonales concéntricas dentro de un pórtico con diagonales. Para que un muro pueda ser considerado como diafragma, aparte de todo lo anterior, se limita su denominación a los muros sin aberturas ni juntas, de manera que el diafragma sea de un solo cuerpo. Los usos de la mampostería de muros de diafragma. Este cuenta con unas limitaciones al uso, y este tipo de construcción no se permite para edificaciones nuevas, y su empleo solo se permite dentro del alcance del capítulo A10, aplicable a la adición, modificación o remodelación del sistema estructural de edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente versión del reglamento, o en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica. Bueno, los valores de RO o a emplear. El valor del coeficiente básico de capacidad de disipación de energía R0, o ampliar en el diseño vertical sismo resistente de edificaciones que contengan muros de diafragma como parte del sistema de resistencia sísmica. En ningún caso puede ser mayor de 2.0 de RO o menor a 2.0.
Metodología de diseño. Los muros de diagrama deben diseñarse empleando el método del estado límite de resistencia descrito en el D.2.4 y se deben emplear las combinaciones de cargas dadas allí. En los refuerzos, la cantidad mínima de refuerzos interior en su disposición y su detallado debe corresponder al tipo de mampostería utilizando el muro de diafragma, a los requisitos del diseño y la resistencia en derivadas funciones estructurales. Los requisitos importantes en los muros de diafragma se debe tener en cuenta las comprobaciones mínimas. En estos muros de diafragma se verá la separación del refuerzo. En la separación tanto lo horizontal como lo vertical de los alambres de mallas electrosoldadas se utilizarán como refuerzo y no puede ser mayor a 300 milímetros. En el anclaje del refuerzo, las mallas de alambre electrosoldadas se deberán anclar a la mampostería de tal manera que puedan alcanzar su resistencia a la fluencia especificada en FY. En los requisitos de diseño de este capítulo, los muros reforzados externamente deben diseñarse siguiendo los requisitos de este reglamento, teniendo en cuenta las propiedades mecánicas de las materias especificadas y en las características en las cuales están distribuidos por esfuerzos de elementos compuestos en varios materiales. Como tal, este fue el título D de la norma sismoresistente NSR 10 y muchas gracias por su atención.